Podcast. Lo mejor está por escuchar. En su cabeza, los crímenes que iban a cometer estaban justificados. Hay mucha perfección, hay una actividad calculada. Si Ferrandiz no confiesa, esos crímenes no se resuelven. El gran desconcierto que tuvo la Guardia Civil cuando se enfrentó a un asesino así, porque nunca habían conocido a una persona tan inteligente, tan sociable, con tan buenas maneras y tan invisible. Él no tiene relación sexual con sus víctimas. Es un depredador sexual, pero la sexualidad viene dada por el asesinato. Todo eso indicaba una fantasía de odio profundo hacia las mujeres. ¿Por qué llegaste a entrevistarle en la cárcel? Era una especie de quid pro quo. Yo te doy las víctimas, pero ayuda a que la gente entienda que soy un enfermo, no un asesino, no un monstruo. El Perfilador, con Vicente Garrido. Episodio 5. Joaquín Ferrandiz, el asesino de Castellón. Entre julio de 1995 y septiembre de 1996, un hombre asesinó a 5 mujeres en Castellón. De día era un amable agente de seguros. De noche, un depredador sexual que puso contra las cuerdas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Empleaba un ritual en sus asesinatos en el que mostraba su desprecio absoluto hacia las víctimas. Joaquín Ferrandiz se convirtió en el primer asesino en serie de la España de fin de siglo. Su caso revolucionó los estudios del perfil criminológico. Fue condenado a 69 años de prisión en 2000. Está en libertad desde 2023. Un año después, una mujer, pareja en el pasado de Ferrandiz, le denunció por acoso en Andoaín, Guipúzcoa. Tras la denuncia, un juzgado le ha abierto un expediente por violencia de género y la Ertzaintza controla sus pasos. Os damos la bienvenida al Perfilador. Yo soy Ricard Chicot y hoy abordaremos uno de los casos más complejos y que más han conmocionado a la sociedad española en las últimas décadas. Lo haremos con nuestro perfilador, Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y analista del comportamiento criminal en diferentes casos en la historia de España en las últimas décadas. Vicente tuvo un papel especialmente destacado en este caso, en el que se incorporó a la investigación en un momento crítico e inauguró una perfilación criminal en España, trazando un perfil psicológico que ayudó a detener a Ferrandiz, al que entrevistó en numerosas ocasiones en prisión, explorando una de las mentes más difíciles y perversas de la historia de la criminología española. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Ricard. ¿Por qué es importante el caso de Ferrandiz en la historia del crimen en España? Por varias razones. En primer lugar, porque, como has comentado, es el gran asesino en serie de fin de siglo o fin de milenio e inaugura, en cierto sentido, lo que podríamos considerar los años más prolíficos del asesinato serial en España, que va a ser el decenio del 2000. Es un periodo en el que tenemos casos como el asesino de la Baraja, el asesino del Puigset, Tony King y otros que van a sucederse de un modo nunca visto en España. De pronto hemos pasado de recordar al famoso arropiero, que fue un habitual entre las crónicas criminales de la segunda parte del siglo XX en España, y la excepción de Rodríguez Vega, un asesino de ancianas que fue considerado como un caso aberrante y que se perdió un poco entre, yo suelo decir, los montes de Cantabria, y ya no tenemos, en realidad, una memoria del asesinato serial en el siglo XX, más allá de estos casos. Sin embargo, con Ferrandiz vamos a tener continuamente nuevos casos de asesinato serial, y él es el inaugurador, el pionero en este punto. Otra razón muy importante es que, como tú has comentado, el caso de Ferrandiz me permitió colaborar con la Guardia Civil para elaborar un perfil criminológico. Esta es una técnica forense que se basa en el estudio de las evidencias de la escena del crimen para plantear los aspectos de personalidad y del estilo de vida del autor que está detrás de estas muertes. Requiere una gran colaboración entre la policía científica, la policía judicial y quien lleva a cabo este análisis, y el resultado exitoso de esta actividad ayudó a promocionar mucho estas unidades de comportamiento criminal o de análisis del comportamiento que hoy en día están tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, aunque la Guardia Civil ya tenía esa unidad de años antes, pero en este caso no participó, sino que participó la UCO.
¿Quién es Joaquín Ferrándiz? Joaquín Ferrándiz, cuando se inician estos crímenes, tiene 32 años. Es una persona que tiene una cultura media, acabó el bachillerato, trabaja en una importante compañía de seguros, vive con su madre, aunque tiene 2 hermanos que viven fuera del hogar. Y es una persona conocida y querida por todos. Tiene novias de manera habitual, con las que ha tenido relaciones más o menos serias, y todo el mundo que lo conoce lo califica de buen chico, de persona entregada en el trabajo y de una persona muy educada. No constan en los interrogatorios que se hizo luego a la gente que le conoció episodios o altercados donde las personas pudieran decir que era un hombre violento o particularmente raro en determinados aspectos. Es lo que podemos denominar el ejemplo máximo de la normalidad. Pero sabemos que Ferrándiz había estado previamente en la cárcel por una agresión sexual, Vicente. Así es. A mí me gusta decir que ha habido 3 Joaquín Ferrándiz. El primero, antes de esa agresión sexual, que la cometió en 1989, cuando en una noche también de sábado, de manera inopinada, se abalanzó sobre María José, una chica que circulaba en una pequeña moto. La llevó a un descampado fingiendo que le iba a llevar a un hospital, entre 1000 disculpas, y ahí la ató, la amordazó, poniendo un trapo sucio que tenía en la guantera en su boca, y la violó. Llegó a la conclusión de que esta chica estaba tan atemorizada que no le iba a denunciar y le hizo prometer esto, ¿no? Pero lo cierto es que obviamente hubo posteriormente una denuncia y fue detenido. El primer Ferrándiz acaba ahí. Ha desarrollado por vez primera en la realidad una fantasía. Y ahora viene el segundo Ferrándiz, que es el que está en la cárcel. Ferrándiz en la cárcel, como un ejemplo característico de lo que se entiende como la gran capacidad del psicópata para mostrar un comportamiento ejemplar, se amolda perfectamente a las normas de la cárcel. Él es un hombre disciplinado, siempre lo ha sido, no ha tenido problemas en la escuela ni en su trabajo, no hay ningún tipo de altercado que justifique que es una persona difícil, y él rápidamente entiende el sistema de la cárcel. Estamos en 1990, todavía en las cárceles no hay equipos especializados ni hay tradición en evaluar psicopatías, y nadie en él descubre ningún tipo de problema de personalidad, ningún tipo de indicio que pudiera indicar que es un sujeto verdaderamente peligroso. Rápidamente obtiene puestos de confianza en la cárcel, y tanto es así, Ricard, que en 1995, cumplidos solo 6 años de los 14 que le impuso el tribunal, sale ya a la calle. Y ahí empieza el tercer Joaquín Ferrándiz, el asesino en serie, que es el que estamos comentando aquí en este programa hoy. ¿Por qué no se le hizo un seguimiento cuando salió de prisión después de cumplir su primera condena? En realidad, en España no existe, a diferencia de otros países que nos muestran en sus películas que hay personas llamados oficiales de probation o de parole, en español sería libertad bajo palabra o libertad condicional, que tienen a su cargo un número determinado de expresos y tienen como tarea controlarlos, pero también ayudarlos a conseguir trabajo y, en definitiva, pues a que tengan una integración, ¿no?, en este camino que va desde estar en la cárcel a lo que es la libertad absoluta, donde ya nadie les vigila. En España eso todavía no lo tenemos y sería un buen punto de análisis el porqué. Sí que es verdad que en determinadas comunidades, por ejemplo en Cataluña, hay personas que intentan realizar esa función, pero no de un modo generalizado para todos los casos. Ni tienen la estructura que en esos países existe, porque se trata de cuerpos de libertad condicional muy poderosos, tienen sus sindicatos y en definitiva ejercen una labor muy grande con miles y miles de presos. En el año 1990 esto no existía en ningún sitio. Dicho de otra manera, en el año 90, cuando ingresa Ferrándiz, él tiene claro que si consigue salir en libertad condicional nadie le iba a controlar, y eso es efectivamente lo que ocurre. Sale en 1995 en una situación absolutamente, digamos, libre
de poder hacer lo que quiera. Obviamente si comete otro delito es otra historia, si se le detiene, pero no hay nadie que vaya a verle en su trabajo, no hay nadie que le llame, en definitiva no tiene ningún tipo de supervisión. Y déjame que te diga que esto mismo ocurre hoy en día en la gran mayoría de los casos, porque cuando hay esa supervisión generalmente está limitada a unos pocos contactos, pero desde luego en aquellos años esto sencillamente no se hacía en España. O incluso una campaña, ¿no?, pidiendo la libertad de Joaquín Ferrándiz. Bueno, esto es una cosa extraordinaria, sí. Es el único caso en la historia en el que una persona ha cometido un delito de violación, que tú sabes que es un delito muy estigmatizante, y la opinión pública, la sociedad, hablamos de Castellón, que es una ciudad pequeña, como sabes, no lo tiene en cuenta para nada. Básicamente, la idea generalizada es que ha sido una persona injustamente condenada. De hecho, cuando ya se le estaba juzgando, su madre, que siempre creyó en él, fue muy eficaz yendo a programas de radio y concitando una opinión favorable para su hijo, ¿no? Como una especie de reclamación de la sociedad frente a lo que parecía a todas luces un condenado equivocado, ¿verdad? Un falso culpable. Y esto fue justamente el tipo de ambiente en el que se encontró Ferrándiz al salir. Todo el mundo dio por hecho que él no había sido el autor de esa violación y por consiguiente no le pasó factura de ningún tipo. Que habla también un poco de la imagen, ¿no?, que proyectaba Joaquín Ferrándiz en su entorno. Exacto. La imagen de Ferrándiz es siempre la de una persona que colabora con todo el mundo de manera agradable, que es buen trabajador, jamás tuvo reprimenda o sanción alguna, y nunca novias o amigos que salieron con él dijeron que era una persona proclive a tener arrebatos o con comportamientos que pudieran inducir miedo o temor. Ferrándiz era la personificación del individuo que está bien educado, que cumple con las leyes y del cual te puedes fiar. Vicente, ¿y en su paso por prisión pudo haber alguna influencia, algún compañero de prisión, algo que de alguna forma determinase el comportamiento, nos ayudase a entender el comportamiento posterior de Ferrándiz? No lo creo, porque ten en cuenta que el tipo de criminal en el que se convirtió Ferrándiz es muy específico, y si unimos la acción por la que está en la cárcel, la violación y los crímenes, vemos que los crímenes son una prolongación más extrema, obviamente más violenta de esa fantasía inicial. Por consiguiente, no creo que estuviera influido. Además, en cuanto salió, volvió a retomar su vida normal, no había consumido drogas y no mostraba indicios de haber sido influido para convertirlo en una persona, digamos, más afín a lo que es el mundo de la delincuencia y lo que él era cuando entró en la cárcel. ¿Cuántos años pasó en prisión por aquel crimen? Pasó en prisión 6 años. Vicente, cuéntanos los asesinatos que cometió Ferrándiz. Bueno, no quiero hacerlo muy largo porque son 6 asesinatos, pero básicamente, para que nuestros oyentes lo puedan entender bien, podemos dividir estos crímenes en 2 etapas. Una primera etapa que yo llamo de frenesí, de furor. Se inicia el 1 de julio de 1995, un mes, Ricard, apenas salido de la cárcel. Esto es importante, como luego te comentaré. Y un fin de semana en Benicàssim, después de pasar unas horas en las discotecas, en los bares del lugar, ve a una chica que conocía de otros encuentros ocasionales y le llama y le dice: oye, si quieres te llevo, porque Sonia tenía que andar 1 kilómetro hacia su casa. Tenía un apartamento en ese lugar y se había despedido de una amiga. Lo que pasa es que la amiga se había ido en otra dirección y ella no había encontrado a nadie que le llevara a ese kilómetro. Entonces se fue caminando. Estamos hablando de Benicàssim, es perfectamente comprensible. En 1995 no es un lugar donde se secuestren y se maten a las chicas, ¿verdad? Ferrándiz aprovecha esta ocasión, consigue que se introduzca en el coche, pero en vez de llevarla a su casa, se marcha con ella unos kilómetros, la lleva hacia la zona de Oropesa, en descampados. Brevemente entiendo que la ha golpeado severamente para provocar que ella no forcejee. Esto es difícil de saber, puesto que
El cadáver va a aparecer 5 meses después y no permite tener indicios de si ha recibido un golpe de estas características, pero probablemente es así. La golpea con fuerza, ella está inconsciente y luego cuando llega al descampado la asfixia. Esto es importante, Ricard. Él no tiene relación sexual con sus víctimas. Es un depredador sexual, como tú has comentado, pero la sexualidad viene dada por el asesinato, viene dada por la acción erotizante de cazar o acechar a las víctimas, matarlas y luego dejar el cuerpo en una escena que tiene un significado, porque cuando aparece el cuerpo de Sonia con sus manos atadas, con un cubo o una cuba en la cabeza, con sus bragas en la boca, aparecen los zuecos también como si fuera una muñeca rota en sus pies, y claramente está mostrando un mensaje, ¿no? Que luego podemos comentar, pero tiene que ver con su fantasía. Y tiene un buen autocontrol, no perfecto, porque si no, no hubiera seguido cometiendo crímenes, pero tiene un buen autocontrol en su vida diaria, comprende que no puede buscar vamos a llamarle una chica convencional, que lleve una vida normal. Entonces, como su ansia de matar no se ha satisfecho, en un periodo que no está muy determinado, porque los cadáveres aparecieron también en un estado de descomposición grande, en Villarreal, en la zona denominada Bora-Riu, va a matar entre probablemente octubre y finales de noviembre de ese mismo año, va a matar a 3 mujeres, a 3 chicas que ejercían la prostitución, 3 chicas jóvenes que realmente pues estaban en el escalafón más bajo, ¿no? Básicamente se prostituían para poder consumir droga y tener algo de dinero con el que mantenerse y mantener en algunos de los casos también a la familia que pudieran tener. Cuando aparecen los cadáveres en enero del año siguiente, en el año 96, de manera casual, en 6 días se produce una gran conmoción en Castellón, porque claro, primero aparece una chica en situación muy parecida a la que habíamos visto en el caso de Sonia Rubio, solo que en un contexto bien diferente. Estamos en Villarreal, son chicas que se dedican a la prostitución, pero en todas ellas aparecen elementos que pueden recordar el caso anterior. Por ejemplo, en una de ellas sus mallas en la boca, en otra la bolsa en la cabeza, en otras las bragas atando las manos por atrás. Pero es verdad que los cadáveres están en un profundo estado de descomposición, están las 3 en una zona pantanosa y en ese momento estos crímenes no se conectan con los anteriores. Y luego tiene que pasar varios meses más, en septiembre, precisamente para que haya una última muerte. Amelia Sandra, una chica a la que conoce a las afueras de Castellón, de nuevo en un contexto lúdico, tomando copas, queda con él después de acabar la velada y se marcha con él. Parece que en este caso, según él me dijo, tienen relaciones sexuales del todo consentidas, pero desafortunadamente esto no es el final, porque ya que estaban en una zona alejada de toda visibilidad, donde hay de nuevo maleza, hay la impunidad que proporciona la noche, en definitiva, él está totalmente a salvo de miradas ajenas, lleva a cabo el mismo ritual, la golpea, la deja inconsciente, la asfixia y posteriormente deja el cadáver también con signos de profanación de lo que yo diría que es la escena que se van a encontrar luego los investigadores. De nuevo aparece una bolsa en la cabeza, de nuevo las bragas en su boca, de nuevo las manos atadas a la espalda. Y este es el último de los asesinatos. Luego comentaremos que hay intentos, en concreto 2 intentos, pero con esto finalizan las 5 mujeres asesinadas por Ferrandiz. ¿Inicialmente había algún elemento común en los asesinatos? En realidad, antes de intervenir yo en el caso, lo único que parecía que podía unirlas era el hecho de que se trataba de mujeres en una situación de una gran vulnerabilidad y que eran su juventud, estaban en torno de los 20 a los 30, 30 y pico años. Y más allá de eso,
no se leyó ningún otro elemento en común, ¿no? Que era una de las cosas importantes a considerar y que posteriormente lo consideré uno de los puntos fundamentales del perfil. Obviamente eran más las diferencias que las similitudes, porque tenemos en los dos extremos de la serie de crímenes tenemos a dos mujeres, vamos a llamarle convencionales o de vida convencional, y luego tenemos en medio a 3 prostitutas. Déjame que te diga, sin embargo, que cuando aparece la última de las víctimas, Amelia Sandra, es cuando realmente, en este caso la Guardia Civil, que ya llevaba toda la investigación, se pregunta si puede haber más elementos que las vinculen, aparte de estos casos o de estos supuestos que te he comentado. ¿En qué momento te incorporaste en la investigación? Una vez aparece el cadáver de Amelia Sandra, la situación es muy crítica porque hay una persona en la cárcel que en primer lugar aparece vinculado porque es un asiduo de la zona de Bora-Riu. Es Claudio Alba. De algún modo existen sospechas de que él es el asesino de estas 3 mujeres. No necesariamente de la muerte de Sonia Rubio, pero al menos de las 4 víctimas que se tienen hasta entonces, 3 de ellas. La cuestión es que cuando aparece, cuando él lleva ya en la cárcel varios meses, aparece el cadáver de Amelia Sandra, hay un nuevo problema. El problema es que ha habido un nuevo homicidio y deja claro que Claudio Alba no puede ser el autor. Y al mismo tiempo existe la impresión de que la muerte de Amelia Sandra, si está conectado con el caso de Sonia Rubio, ya que no ejercía la prostitución y en ese sentido era diferente a las 3 prostitutas, planteaba la hipótesis de si realmente había un asesino de, vamos a llamarle, chicas convencionales y un asesino de prostitutas, o si se trataba del mismo autor. La aparición de Amelia Sandra deja esta duda y llega a ser desasosegante. Y por vez primera aparecen voces dentro de la investigación que señalan que Claudio Alba, que en realidad contra él no existía una prueba claramente incriminatoria, podía ser un falso culpable. Y este es el punto en el que yo intervengo. La UCO y el juez de instrucción, Albiñana, debido a que yo había dado anteriormente un curso de perfilación criminal para la policía, piensan que quizá pueda aportar algo. Y es ahí donde intervengo. E imagino también que sería un momento, además, pues especialmente sensible, con muchísima presión, tensión, porque, hay una persona a lo mejor que está matando, que está allá afuera, y te incorporas en un momento especialmente sensible, delicado. Sí, había mucha presión porque piensa, Ricard, que estamos hablando de Castellón. Castellón es una ciudad que tiene muy pocos homicidios. Además, había habido también otras 2 mujeres que habían muerto en ese periodo de tiempo. Una médico que apareció incinerada junto con su auto y otra mujer que ejercía la prostitución, Pilar Plaza. Ambos crímenes en un principio no se vincularon con Ferrandiz, pienso yo que de manera correcta, pero también habían ocurrido en ese mismo año, de nuevo en Castellón. Teníamos en poco más de un año 7 mujeres muertas. Déjame decirte que los casos de la médico y el de Pilar Plaza nunca se resolvieron. Han quedado impunes. ¿Cuáles fueron los objetivos del perfil criminológico del autor desconocido que ibas a elaborar? Los objetivos eran 2. Por una parte, la pregunta de ¿estamos frente a 2 series de crímenes o ante una única serie? Dicho de otra manera, ¿había un autor que atacaba a las prostitutas, que era una serie de 3 bien delimitada en el espacio y en la propia victimología, ¿verdad? Porque las mujeres, pues, como ya te he comentado, tenían un patrón muy similar en cuanto a su situación social, la situación de carencia, de apoyo social, el uso de las drogas, etc. Y otro autor que mataba a mujeres o a chicas convencionales. Esa era la primera pregunta. Y la segunda pregunta era si había un único autor, cuál podía ser el perfil. Y si había 2 autores, pues habría que elaborar 2 perfiles del posible sospechoso, ¿no? Esas fueron las 2 interrogantes que me planteó la UCO y, por supuesto, Fiscalía y el juez.
¿Y por dónde empezaste un poco a trabajar? ¿Cuáles fueron un poco...? Pues mira, la primera cuestión, como es lógico, es preguntarme si había una o dos series. Entonces fue lo que hice, lo que se llama un análisis de vinculación, que consiste básicamente en estudiar el modus operandi y los rituales que lleva a cabo el autor para ver si hay coincidencia entre los diferentes crímenes. El modus operandi es todo lo necesario para cometer un crimen. Por consiguiente, señala los aspectos funcionales, es decir, todo aquello que conlleva la consumación del crimen con éxito y la fuga del asesino del lugar del crimen sin ser atrapado o sin ser identificado. Mientras que los elementos rituales tienen que ver con aquellas partes expresivas del crimen donde el sujeto no tiene necesidad de hacerlas, pero que sin embargo revelan sus necesidades básicas psicológicas, ¿no? Sus fantasías violentas. También, por supuesto, hay que analizar el lugar donde se lleva a cabo el crimen, lo que llamamos un perfil geográfico, y la victimología, qué tipo de personas son las víctimas de los crímenes. Bueno, me puse pues a hacer este análisis de vinculación y concluí que la existencia de una victimología diferenciada entre chicas que ejercían la prostitución y chicas que no la ejercían en realidad no era fundamental. Entendí por los aspectos rituales del crimen, por esto que he comentado anteriormente, las bolsas en la cabeza, las bragas en la boca, o bien atando las manos atrás, el cuerpo, en el caso de Sonia Rubio, simulando ser una especie de muñeca rota recostada detrás de un árbol. Todo eso indicaba una fantasía de odio profundo hacia las mujeres. Llegué a la conclusión que para él todas eran prostitutas, todas eran mujeres que de un modo u otro se habían dejado seducir por él o al menos tener la imprudencia de acercarse, cosa que yo pienso en su cabeza ya las convertía en mujeres fáciles o indignas de vivir. Esto fue muy importante porque entonces me permitió unir la victimología de las mujeres que ejercían la prostitución con Sonia y Amelia. En todos los casos, además, se entiende que esta persona había utilizado un vehículo y que la forma de capturar a las víctimas era la misma. Es decir, en el caso de las prostitutas, como es lógico, aceptar sus servicios y una vez introducidas ellas en el vehículo, pues llevarlas a un lugar donde matarlas. En el caso de Sonia y Amelia, de nuevo, de un modo u otro, conseguir que entren en su vehículo, bien porque las invita a marcharse a otro lugar donde poder pasarlo bien, en el caso de Amelia, o bien porque utilizas el ardid de llevarlo a su casa, pero una vez dentro del coche, es una auténtica trampa. El coche se convierte en la trampa y él entonces va a un lugar tranquilo donde matarlas. Eso lo sabemos por los lugares donde aparecen los cadáveres, que son siempre lugares alejados de la población. Por consiguiente, este es el punto primero y contesto a la primera pregunta. Las víctimas, todas ellas conforman una serie y hay un único asesino. Y ahora queda contestar a la segunda pregunta. Si hay un único asesino, ¿cuál es el perfil? Vi claro desde el principio que una persona así tenía un buen autocontrol. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ninguna persona observó nada extraño en su comportamiento, no era una persona que pareciera bajo los efectos del alcohol, que llamara en ningún punto su atención. Y además, probablemente tendría trabajo, porque todos los crímenes tienen lugar en fin de semana. Además, entendí que una persona así sería una persona bien considerada, pero difícilmente con ese afán de matar, con esa necesidad brutal de acabar con la vida de las mujeres, difícilmente en fin de semana podría llevar a cabo esos hechos si estuviera casado. Por consiguiente, concluí que vivía solo o bien en compañía de algún familiar. También era muy importante el análisis de estos aspectos rituales a los que antes he hecho referencia. Hay mucha perfección, hay una actividad calculada. Es extraño que una persona que se inicie en una serie de crímenes muestre ya este dominio, este control sobre la acción de matar. Y concluye entonces que probablemente tendría antecedentes por delitos violentos. Y, entre otros aspectos, entendí que tendría una cultura media, que sería un hombre que estaría en torno a los 30 años, y finalmente que viviría en Castellón. Esto lo hice trazando
un diámetro entre los dos puntos más alejados, aplicando lo que se llama la teoría del círculo. En la teoría del círculo, en aquellos casos donde el asesino es local, es decir, el asesino utiliza su residencia como base de operaciones y no se desplaza a otras poblaciones, sino que de su casa sale a cazar para matar. En los asesinos locales, repito, los dos puntos más alejados donde aparecen los cadáveres o bien se conoce que ha atacado a las víctimas conformarán un diámetro. Si trazamos la circunferencia sobre ese diámetro, el asesino vivirá dentro de él y con cierta frecuencia en una zona cercana al centro de ese círculo. Y con ese perfil, cuando lo presenté, la UCO, que tenía un fichero con muchos sospechosos, empezó a contrastarlo con los ficheros de los diferentes sospechosos y coincidía de una manera extraordinaria con Joaquín Ferrándiz. Entonces, a partir de ahí, la UCO se dedicó a una vigilancia extrema, 24 horas, 7 días a la semana, y de esa manera se decidió que, llegado a un punto determinado, era necesario proceder a su arresto. Deja que te diga que hay un elemento muy importante para llegar a esta determinación, y es que en el verano de 1998 él intenta un nuevo homicidio. Está de nuevo en una zona de discotecas y ve salir a una chica que se llama Silvia. La Guardia Civil se dispone a seguirlo, pero la Guardia Civil lo hace con mucha preocupación porque ha visto que un rato antes Ferrándiz había salido y en ese mismo coche en el que ve ahora la Guardia Civil que se marcha Silvia había manipulado las ruedas. Entonces lo que observó es que Ferrándiz estaba siguiendo a una chica que estaba en un coche que con anterioridad había sufrido una cierta manipulación. La Guardia Civil descubrió de pronto qué es lo que había ocurrido. Cuando un par de kilómetros o 3 después el coche perdió el control, salió de la carretera y paró de manera abrupta. Las ruedas habían sido desinfladas, es decir, Ferrándiz había quitado la presión a las ruedas. Como la Guardia Civil paró detrás, Ferrándiz, que ya había sacado a la chica y la había convencido de que tenía lesiones, la chica había quedado magullada, ciertamente. La había convencido para que lo acompañara y la llevara al hospital, miró por arriba del hombro y vio que agentes de paisano de la Guardia Civil se acercaban para interesarse por su estado. Él dijo que no pasaba nada, que no era muy grave, que le iba a llevar al hospital. Pero Ferrándiz, que era un hombre muy cauto, entonces no se atrevió a llevarla a un lugar donde él pensaba inicialmente que le iba a llevar, es decir, un descampado para matarla, y la dejó en el hospital. Recuerdo muy bien, tuvimos una reunión después de ese hecho donde se planteó qué hacer. Íbamos a poder mantener esta situación de tensión tan grande porque, claro, él seguía saliendo con chicas y recuerdo que la Hugo comentaba, bueno, cada vez que entraba una chica en su coche teníamos todos una angustia brutal porque no sabíamos si le iba a matar o no. Y realmente era un problema porque no había ninguna prueba que lo incriminara. Realmente no había nada, no había testigos, no había ningún tipo de evidencia. Piensa que estamos en la etapa en la que el ADN todavía es una cosa bastante rara, en el año 95. Ya se podía hacer, desde luego, porque se hace hasta a finales de los 80. Pero en aquella época no era algo habitual. Además, piensa también, Ricard, que los cadáveres habían aparecido en un estado muy lamentable, donde había muy pocas evidencias realmente que recoger. Entonces, la Guardia Civil no tenía nada. Pero era una buena opción darle una oportunidad para que realmente pudiera volver a matar. Entonces se decidió que no, que eso no era una opción. Y, por así decirlo, nos la jugamos a la suerte. Había que buscar en la casa de Ferrándiz por si se podía encontrar algo. Y efectivamente, se decretó una orden de registro, se le detuvo y Dios nos fue a ver ahí porque Ferrándiz había conservado la cinta de 18 milímetros que había aparecido en la boca de Sonia Rubio. Era una cinta que le había traído su padre hace muchos años, él era marino mercante y la había traído en uno de sus viajes. Era una cinta americana que en España simplemente no existía. Y era la cinta de la boca de Sonia Rubio y a partir de ahí se le pudo incriminar por el crimen de Sonia Rubio y se le detuvo.
subteniente de la Guardia Civil, Tomás Calviño, que dejó su trabajo en homicidios después de que se cerrase el caso de Ferrandiz, afirmó, y leo textualmente: este fue el primer psicópata al que me enfrenté y el peor, porque este no avisa. Su peligro es su amabilidad y su educación. No creo que haya en España uno peor que él. ¿Coincides con esta afirmación, Vicente? Bueno, si hablamos en términos de número de víctimas, desde luego, Ferrandiz está muy alto. Pero a diferencia del arropiero, que era un esquizofrénico y que vivía como un vagabundo, y de Rodríguez Vega, que era un obrero, era un albañil, era un chapuzas y no tenía ninguna cultura, es evidente que Ferrandiz representa el asesino en serie, digamos, de esta última modernidad. El asesino en serie urbano, con un trabajo cualificado, una persona plenamente integrada, y que te recuerdo, Ricard, fue aclamado a su salida de la cárcel. En ese sentido, yo creo que estas palabras que tú has citado representan el gran desconcierto que tuvo la Guardia Civil cuando se enfrentó a un asesino así, porque nunca habían conocido una persona tan inteligente, tan sociable, con tan buenas maneras y tan invisible. Porque una de las características de estos crímenes es que en realidad eran crímenes perfectos. Perfectos en el sentido de que nadie podía aportar ninguna evidencia de los crímenes. Nadie le vio. No había nada que lo incriminara, tan solo ese error que yo, si me permites un poco la broma, Ricardo, yo siempre digo que es un ejemplo de cómo los pequeños detalles resuelven los grandes casos, ¿no? Si Fernández no hubiera sido tacaño y se hubiera deshecho de la cinta, probablemente hubiera quedado impune por completo, ¿no? Última hora, ya conocemos la sentencia del juicio a Joaquín Ferrandiz, asesino confeso de 5 mujeres en Castellón. El juez lo condena a 69 años de prisión al considerar 5 delitos de asesinato, uno más en grado de tentativa y otro de lesiones por imprudencia. Considera el magistrado que Ferrandiz asesinó a sus víctimas con alevosía y sin ofrecerles posibilidad de defenderse. Además, asume la atenuante de confesión, pero desestima la de enfermedad mental. La sentencia califica al condenado como psicópata peligroso, pero sin estar obligado a seguir tratamiento. ¿Por qué llegaste a entrevistarle en la cárcel? Bueno, como antes te he dicho, la cinta americana de 18 milímetros incriminó a Ferrandiz en el caso de Sonia Rubio, pero hay 4 homicidios más. Y, vuelvo a insistir, no hay nada que le vincule con los crímenes. Nada, en absoluto. Es decir, si Ferrandiz no confiesa, esos crímenes no se resuelven y tan solo se le puede acusar por el crimen de Sonia Rubio. Entonces, en una reunión, yo planteé la posibilidad de entrevistarle con objeto de intentar convencerle de que en esta situación, en realidad, reconocer los crímenes podía ser favorable para él. ¿Cómo es posible esto? Te puedes preguntar. ¿Favorable para él reconocer 4 crímenes más? Déjame recordarte, Ricard, que en aquellos años no existe la prisión permanente revisable. De tal manera que la muerte de una persona y la muerte de 5, en términos penales, no tiene gran diferencia. Es decir, el máximo por un homicidio son 25 años, pero el máximo de condena también son esos 25 años. Es decir, tú no puedes estar en la cárcel más de ese tiempo. Entonces, en términos penales da igual. Ahora bien, mi tarea consistía en ver si él de algún modo percibía que su colaboración podía ser considerada favorablemente desde el punto de vista penal y si de algún modo él, al explicarme sus motivos o el modo en que mató, podía presentarse como una persona con una grave patología mental. Y esto fue muy importante porque yo creo que Ferrandiz justamente perseguía eso, perseguía que la gente no le viera como un monstruo. Muchos psicópatas manejan su imagen como algo fundamental una vez que todo está perdido y están en la cárcel. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué mataste a Sonia Rubio? Y entonces él me dijo algo que Ted Bundy ya había practicado 25 años antes. Él me dijo, mira, está claro que yo la maté, pero ese no fui yo, ese era otro yo. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la utilizan muchos asesinos en serie. La idea de que de algún modo hay una compulsión homicida que se concreta en una especie de alter ego que actúa sin que tú lo puedas controlar. No se trata tanto de que
tú tengas una doble personalidad, ¿no? Como hemos visto en películas. Él tampoco planteó esto, pero sí el hecho de que de algún modo él, ciudadano, amante de las leyes y buena persona, llega a un punto determinado en que no puede controlar una compulsión, hasta tal punto que parece que sea otro, ¿no? Y él no recordaba nada más, porque yo le dije, oye, pero ¿tú crees que mataste a esas otras 4 mujeres? Y él me dijo, es posible, pero no me acuerdo. Entonces, a partir de ahí, yo le planteé una especie de ejercicio psicológico, diciendo, tú estás interesado en saber la verdad, tú estás interesado en saber si mataste a esas mujeres, y me dijo, sí, estoy interesado. Entonces le dije, mira, te voy a enseñar un método por el cual progresivamente creo que vas a poder ir recordando. Entonces le di las fechas aproximadas de los homicidios de las otras mujeres, y empezando por las 3 primeras que murieron en un espacio muy breve, le dije, mira, piensa en esa época, ¿verdad? En ese mes o en esos 2 meses del año 95. Intenta concentrarte. ¿Qué música escuchabas? ¿Con qué gente salías? Porque estábamos ya en 1998. Intenta de alguna manera dejar libre tu imaginación, y de este modo yo creo que esas imágenes que ahora están reprimidas, porque tú las reprimes, porque son hechos crueles que no se ajustan a tu naturaleza, importante a tu naturaleza como ser que respeta la vida humana, volverán a ti. Y así ocurrió a Ricard. Progresivamente fue, entre comillas, recordando los crímenes. Obviamente los recordaba. Entonces, en 2 o 3 encuentros con él, reconoció que él había matado a esas otras 4 mujeres. Era una especie de quid pro quo. Yo te doy las víctimas, pero ayuda a que la gente entienda que soy un enfermo, no un asesino, no un monstruo, ¿no? Posteriormente la UCO, con su plena colaboración, fueron a los lugares donde él dijo que había matado a las mujeres, y él se acordaba absolutamente de todo, ¿verdad? Llevó a los sitios donde él las había matado, donde finalmente las había dejado, e incluso dio indicaciones de dónde buscar determinados enseres de las víctimas que no habían aparecido. Por ejemplo, en el caso de alguna de las chicas de Borarreo, él dijo, no, por ahí tiré algo, ¿no? Una chaqueta o un bolso, no me acuerdo. Y efectivamente, la Guardia Civil fue y estaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que no la había encontrado. Y esa fue mi participación en este caso. Y en esas entrevistas que le haces a Ferrandiz, ¿de dónde viene ese odio, ese afán de dominación, esa pulsión por matar? Es una buena pregunta. Cuando hablas con Ferrandiz te das cuenta que él, digamos que tiene como 3 ideas fundamentales. En primer lugar, aparentar urbanidad, civismo. Y verdaderamente que lo logras. Es una persona que tiene un contacto con los ojos no muy intenso, pero de vez en cuando contacta, cosa que no hacen todos los asesinos. Y claramente, si te olvidaras un poco del lugar en el que estás, pudieras pensar que estás hablando con cualquiera tomándote una cerveza, ¿no? Ese aspecto es muy importante, porque él lo que quiere es destacar que él es una persona normal, que a través de una patología que no se sabe, se ha convertido en un ser horrible, ¿verdad? En un asesino. Una segunda cuestión es que él mismo no es capaz de explicar el origen de esa motivación. Y no es capaz de explicarla porque muchos asesinos en serie realmente no lo saben. Y yo creo que él no lo sabe. Lo más que conseguí es que me dijo, debe haber un móvil sexual. ¿Pero qué se entiende por un móvil sexual? Desde luego, como tú has comentado y hemos visto aquí, él es un asesino sexual. Pero él no hacía el amor con las mujeres, no las violaba. ¿Cuál es el sentido de lo sexual? Preguntándole sobre esto, recuerdo que lo más que pude sacar de él era que, no sé, de algún modo era un sexo diferente al que yo estoy acostumbrado, y que en un principio yo no consigo encontrar algo que realmente me satisfaga, porque a mí eso me horroriza, ¿no? Entonces, él sabía que actuaba por un odio profundo, por un odio hacia determinado tipo de mujer. Él lo sabía, si lo sabía no me lo dijo. Desde luego, mi punto de vista es que, en efecto, él odiaba a las mujeres y a determinado tipo de mujer. Y
lo conecta probablemente con el caso primero, el de la violación, ¿no? Como luego comentaré, eso le marcó de una manera muy poderosa. Y luego una tercera cosa muy interesante es que él se afanaba por contar que ya no era un peligro, que la experiencia de estar en la cárcel, la experiencia de ver cómo su vida y su familia habían sufrido una transformación tan negativa, le había supuesto una terapia de choque brutal, ¿no? Cosa que tenía su sentido, ¿verdad? Porque en términos de todo el proceso penal, la valoración del riesgo pues también puede pesar. Si no necesariamente en la condena, sí luego en el paso en la cárcel, ¿no? Si alguien entra en la cárcel con el calificativo de asesino en serie muy peligroso, su vida en la cárcel va a ser más complicada que si aparece como alguien deseoso de colaborar, que quiere terapia, que ha descubierto que lo que ha hecho es una barbaridad y que él es el primer interesado en que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y es un poco el resumen de estas conversaciones, ¿no? Alguien que es normal, que quiere empatizar, que se arrepiente de todo lo que ha hecho y que tiene que, como tarea en la vida, hacer frente a algo que le ha destrozado. Juez de la Audiencia Provincial de Castellón. Los crímenes muestran un patrón de conducta reiterada y planificada, con ensañamiento. El acusado sufre un trastorno de personalidad que no le impedía gobernarse a sí mismo. Perito psiquiatra. No se detecta anomalía psíquica alguna en el acusado que le impida comprender la gravedad de sus actos. Siente indiferencia respecto de los crímenes. Agente de la UCO. Fue clave el perfil criminológico para identificar el patrón y vincular los casos. Madre de Sonia Rubio. Solo quiero justicia. Que no vuelva a hacer daño a nadie más. ¿Joaquín Fernández podría volver a matar hoy? Bueno, Joaquín Fernández ya lleva 2 años, me parece, fuera de la cárcel, y como poder podría, pero curiosamente en contra de la opinión de algunos colegas, yo creo que no. Al menos me parece que los porcentajes, si tuviéramos que hacer una valoración cuantitativa, están a favor de su abstinencia del crimen, por 3 razones. Primero, porque ya sabemos en la historia del crimen que hay asesinos en serie más feroces que él, que han vivido muchos años y no han vuelto a matar. Han sido capturados 15 o 20 o 25 años después de su último homicidio. Luego es posible mantenerse, digamos, abstinente del crimen. En segundo lugar, porque ha pasado 25 años en la cárcel. Y él es una persona que piensa. Y estoy seguro que esos 25 años le han enseñado que es un hombre marcado. Que cualquier cosa que él haga va a ser foco de atención inmediato de la policía. Y él no es idiota. Y sabe que no tiene ninguna opción de volver a matar y quedar impune. Y la tercera cosa es que yo creo que él está mayor. Tiene 60 años y la biología ayuda. De hecho, la inmensa mayoría de los asesinos en serie empiezan a finales de los 20, principios de los 30. Por algo será. Qué pocos empiezan con 50 o 60 años. Entonces, yo creo que la etapa de mayor peligro ya ha pasado. Si tú me preguntas, Ricard, ¿y si él está ahora perdido por Brasil, puede volver a matar? Ahí las probabilidades aumentan, pero de nuevo, es una persona, hoy en día con la globalización que hay, es una persona que probablemente sería fácilmente detectable, salvo que viviera en unas condiciones y en unas circunstancias al margen de, ¿verdad?, de toda civilización y de todo contacto. Pero por ahora apuesto a que no. Esa es la verdad. Joaquín Fernández se sintió traicionado cuando atropelló con su coche a María José, una chica de 18 años que circulaba con su moto, la recogió y dijo que la llevaría al hospital. Se inició un punto de no retorno, porque Fernández no lo hizo. No la llevó a un hospital, la llevó a un descampado y después de atar sus manos y llenar su boca con un sucio trapo, la violó. Era 1989, 6 años antes de que iniciara su carrera asesina. Fernández le dijo que la llevaría a un hospital para que la curaran de sus heridas, pero a cambio tenía que prometerle que no le iba a denunciar. La chica sí lo hizo
y pudo acceder al hospital, pero allí mismo denunció la violación. Durante el cumplimiento de su condena se comportó como un preso modelo, pero estoy convencido de que cada día iba pergeñando su venganza. En su cabeza, los crímenes que iban a cometer estaban justificados. Si María José no lo hubiera denunciado, él nunca hubiera ido a la cárcel. Ahora se aseguraría de que las futuras víctimas no vivieran para contarlo. Claro está, Joaquín Ferrándiz, de haber salido impune de esa violación, bien podría haber dado un paso más allá en su fantasía violenta y empezar igualmente una secuencia de asesinatos. Pero esa posibilidad no la tenía en su ánimo cuando empezó a maquinar su venganza en la cárcel. Acogido en Castellón una vez liberado, como si esa violación no se hubiera producido, disponía de todos los recursos para convertirse en uno de los peores asesinos en serie de la historia de España, en medio de una sociedad que le abrió los brazos primero y luego se horrorizó ante el reguero de los cadáveres de esas 5 mujeres. En mi opinión, ese hecho marcó a Ferrándiz, con la posterior condena de 6 años, cumplidos de un total de 14, incubó un odio feroz y primitivo a las mujeres jóvenes que fingían en su cabeza ser malas chicas, ser atrevidas y modernas. Un mes después de salir de la cárcel, en 1995, mató a Sonia Rubio. En el capítulo de hoy también nos traemos un episodio de la conocida serie de televisión española La huella del crimen de 2010, El asesino dentro del círculo. ¿Por qué recomendarías esta serie? Bueno, en realidad es la única producción dramática hecha sobre el caso de Ferrándiz. La llevó a cabo Pedro Costa, que es ya falleció hace unos años, que es una figura muy importante dentro de la historia de la televisión, porque en los años 80 inició la serie La huella del crimen y se mantuvo durante varios años. Tenemos capítulos excelentes, El Jarabo, lo recuerdo, con Sancho Gracia, y marcó una época de la televisión. Eran los primeros true crimes producidos de manera ficcionada, con buenos directores, con estupendos actores y actrices. Esta serie duró, repito, varios años y luego volvió a aparecer a modo de Guadiana en 2 ocasiones con nuevos episodios. Había menos presupuesto, menos glamour, pero aún así se ve el buen hacer de Pedro Costa en este caso. En el caso de Ferrándiz y el asesino dentro del círculo. Si bien hay una parte dramatizada que no se corresponde con los hechos, porque vemos cómo Ferrándiz se relaciona con un asistente social, en definitiva elementos típicos de lo que es una producción dramática para dar consistencia a un guión. Lo cierto es que aparecen de manera muy cercana, muy realista a los diferentes crímenes, y creo que hay una buena aproximación al personaje de Ferrándiz. No es una gran película, es una película de televisión, pero creo que cumple su función de mostrar el gran peligro y el modo de actuar que llevó a cabo Ferrándiz. Nada es lo que parece. Joaquín Ferrándiz lo ejemplifica a la perfección. Nadie sospechó de él. De día, vecino modélico y agente de seguros competente y amable. De noche, un depredador sexual sin escrúpulos capaz de planificar sus ataques a mujeres solas y en situaciones vulnerables. Joaquín Ferrándiz es una de las mentes más difíciles que hemos conocido en la historia de España, que sometió a la provincia de Castellón a un año de terror. Hoy hemos profundizado en su compleja personalidad. No podemos entenderlo todo. Tampoco aspiramos a hacerlo. Pero sí a exponer los argumentos y las reflexiones que es nuestro deseo pueden ayudar al oyente a pensar más y mejor. Os esperamos en el próximo episodio del Perfilador con Vicente Garrido. El Perfilador, una producción original de Podium Podcast con Vicente Garrido y Ricard Chicot. Productor ejecutivo Jesús Blanquiño. Diseño sonoro Nico Solís. Coordinación Xavier Martínez. Edición y producción Chevi Dorado.